Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Hola, muy buenas, querida audiencia de Enlace Iberoamericano, perteneciente al grupo Prensa Mercosur. Hoy el tema que vamos a tratar en este Enlace Iberoamericano es de AUPA. Vamos a tratar sobre la vid, el vino y otras bebidas espirituosas en la historia de nuestra Iberoamérica. Y también un apartadito para ese agroturismo que favorece y facilita esta vid y vino. Por lo tanto, tenemos hoy a un invitado de lujo, que es Juan José Salado, y ahora a Marcelino Díaz González, un ingeniero agrónomo, graduado superior en viticultura y enología, y a su vez propietario de las bodegas de su mismo nombre, Marcelino Díaz. Es pionero en el cava en Extremadura y ha escrito sobre la vid y el vino, y tiene un componente literario histórico que hacen que sea el más indicado para hablar de esta historia del vino y de estas bebidas. Y además de contar con Marcelino Díaz González, el tema también de la agroturismo será con Juan José Salado, que es el secretario general de Iberatur. Y hoy quisiera señalarles que tenemos un encuentro iberoamericano de turismo rural en Colombia, y les paso a comentar esta cuña que resume claramente ese encuentro en la voz de un hermano colombiano. Colombia por primera vez será sede del Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural en 2024. Las citas serán en el departamento del Huila y se recibirán a 22 países. Felicitar a Colombia por la organización del noveno Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural, que tendrá lugar a finales del mes de octubre de 2024. Pues este era don Juan José Salado, que nos va a hablar al final del programa. En cualquier caso, esa vinculación entre el mundo agrícola y la vid. Y además quería señalar que son de Almendralejo. Es una hermosísima ciudad cercana a la capital de Extremadura, Mérida, y cercana también a Cáceres y por lo tanto a Portugal, y de esas vinculaciones vamos a hablar. Pero recuerdo que en Almendralejo yo tengo, entre otros amistades, a don Juan Corcovado y a su mujer Eli, que fueron las que me introdujeron en este maravilloso mundo de Almendralejo, y desde su guitarra siempre añoró a esas tierras maravillosas. Y decir que en Almendralejo, pues, ustedes conocerán a Espronceda, aquel poeta que escribió ese poema maravilloso, y perdónenme, para resaltar a Almendralejo, que tiene un museo en dicha ciudad, y el poema es aquel famoso de: con 10 cañones por banda, viento en popa, toda vela, no corta el mar, sino vuela un velero bergantil. Se acordarán, pues esto mismo en ese museo de Espronceda está en Almendralejo, unido a otras maravillas, palacios, etcétera, que hablaremos con nuestros invitados Juan José Salado y Marcelino Díaz González. Quisiera decir que Marcelino Díaz González se ha brindado también a hablarnos del Museo de la Ciencia del Vino, que está en el mismo Almendralejo. Y yo quisiera ahora solamente unas pequeñas palabras de Marcelino Díaz González mientras paso a los corresponsales, de que pudiera comentarnos un poquito sobre ese Museo de la Ciencia del Vino en Almendralejo. ¿Puede comentarnos algo? Y luego ya paso a los corresponsales de México y de Paraguay. Dígame, don Marcelino. Tiene que si me permite, tiene que poner el micro y ya está. Quitar el micro, y si no pasamos a los corresponsales. No se preocupe, Marcelino, es darle en el micro un toquecito. Es el problema que tiene el directo. Vale, ahora ya está.
Bien, dígame sobre el Museo de la Ciencia del Vino, ¿qué puede decirnos? Pues mira, se creó ya hace unos 20 años y es un museo muy peculiar. Está sobre una antigua fábrica de alcohol que fundara mi padre con otros empresarios más del vino y aborda la cultura del vino desde sus orígenes en España, bueno, en la antigüedad, y cómo llega a España y a Extremadura, y va clasificándose, el visitante va pasando por ciertas dependencias y él mismo va viendo la evolución de la vid y del vino hasta llegar a nuestros días. Eso en la parte inferior. Incluso hay unos apartados para hacer análisis sensorial, es decir, detectar aromas existentes en todas las frutas y las bebidas fermentadas, y por eso se llama de las ciencias del vino. Y después ya en la parte superior pues tiene todo lo que son los utensilios utilizados para la elaboración y el cultivo de la vid y elaboración del vino. Bien, se encuentra situado justo al lado de la Plaza de Toro, que es la única plaza de toro del mundo en el cual existe una bodega debajo de las andanadas de 1 millón de litros. Es una bodega enormemente curiosa, de un interés turístico y enológico muy grande, ¿no? Entonces es una visita muy grata, muy adecuada y demás. Yo ahora en estos momentos me encuentro construyendo un nuevo museo, que es el Museo del Cava de Almendralejo. Como fui creador del cava hace 42 años y tengo encerrada en mí mismo y tengo todos los elementos del cava en Almendralejo de estos 42 años, pues lo voy a exponerlo al público en un museo que abrirá las puertas para antes de final de año. Pues muchas gracias, y creo que hay una innovación en ustedes de siempre, y me imagino que familiar, que hablaremos luego, y es este nuevo museo que usted anuncia del cava, además de que su familia ha estado incorporado al de las ciencias del vino. ¡Qué maravilla! Pues ahora que pasamos a nuestro corresponsal en Ciudad de México, la metrópolis más grande del mundo de los hispanohablantes. En Ciudad de México nos encuentra don Roberto. Dígame, don Roberto Ceballos, ¿qué puede ocurrir en una ciudad tan grande que nos dé a conocer? Don Roberto está por ahí al loro cantimploro. O si no, pasaremos a Celia, que está en Asunción, en Paraguay. Celia, coméntanos alguna noticia o algún sucedido en Asunción o en Paraguay. Dígame, Celia. Muy buenas tardes. Acá es justo el mediodía en Paraguay. Hay un clima nuboso y también estamos con mucha humareda porque hay unos incendios forestales en la zona norte de Paraguay. Entonces estamos padeciendo de una calidad de aire, o sea, poco buena, para no decir que está pésima la calidad del aire en realidad. Bueno, ya que estamos hablando de vinos y otras bebidas, les quiero comentar que acá en Paraguay nuestra bebida tradicional es la caña paraguaya, que se elabora a partir del mosto o de la caña de azúcar. Y bueno, es una bebida que por mucho tiempo flotó debidamente, pero en los últimos años las empresas productoras de la caña paraguaya fueron, digamos, innovando en recetas, en mezclas, y hoy en día es como que, bueno, los paraguayos se sienten más orgullosos de esta bebida tradicional y que se puede tomar en cócteles de diferentes tipos, con diferentes sabores, con diferentes ingredientes y hasta con colores. Pues muchas gracias, Celia, y pasamos a si hay algún comentario que tiene desde México Roberto Ceballos Rodríguez. Dígame, don Roberto, ¿qué ocurre por ahí? Dígame, don Roberto. Con el gusto de saludar a toda la audiencia y a estos máster del vino. Un fuerte abrazo desde Veracruz, desde el puerto de Veracruz. Hoy estamos de fiesta en el 6º aniversario de la Expo turística de los pueblos mágicos. Más de 170 pueblos mágicos en el World Trade Center, en el centro más importante de negocios de esta capital, de aquí del puerto de Veracruz. Están trayendo sus muertas, puesta artesanal
pero lo más relevante aparte de las manufacturas es el mezcal y el tequila. El mezcal, que dice el dicho o en esta tierra, es para todo mal, mezcal, para todo bien, también. Es una bebida muy fresca, producida por una serie de agaves y muy popular, con mucho éxito y muy exquisita. Pues seguimos en la fiesta nosotros y estamos atentos a los comentarios. Un fuerte abrazo y les vamos a mandar mezcal para allá del que producimos en nuestra tierra. Un abrazo para todos. Gracias, Roberto. Pues cómo no, estos enlaces sirven, entre otras cosas, para que la Unión Europea, a través de España, pueda conocer esas bebidas tan maravillosas que son el tequila y el mezcal y que mezclan también con nuestra idiosincrasia. Y ahora también quería señalar que vamos a ver si hay alguna noticia desde la Trinacional, no sé si estará en Ciudad del Este o en Foz de Iguazú, nuestro presidente y director Gilson Carmini. ¿Tiene algún sucedido por ahí para nuestros oyentes que vean que este es un directo de los de verdad? Dígame, don Gilson, si tiene alguna noticia. Muchas gracias, mi querido hermano Javier Peterno. Un saludo cordial para ti y para toda la audiencia de Radio Mercosur, para nuestros invitados en el día de hoy, ¿no?, que están participando de ese enlace, para la Celia, Roberto, y también un saludo cordial para nuestro querido hermano Carlos Castañeda, que en el día de hoy se está encontrando con el presidente de la República de Colombia, ¿no? Entonces hoy está ahí súper feliz, me imagino, Carlos Castañeda, haciendo parte de una gira junto con los periodistas oficiales, junto con el presidente Gustavo Petro de Colombia. Entonces un fuerte abrazo para él. Bueno, yo no soy amante del vino, pero amo Baco y el bacanao, ¿no? Entonces voy a hablar algo del vino brasileño, ¿no? Acá en Brasil, Baco Wine Heavens es el primero resort del Brasil, un lugar especialmente para la gente que le gusta el vino. Entonces está situado sobre la Serra Gaúcha, donde el recorrido por ahí se extiende mucho más que apenas un resort. Las personas conocen las plantaciones diversas de la región y dentro de ese tour vinícola que se hace, también es posible conocer datos técnicos que mucha gente de otros países viene a conocer para poner en práctica nuevos emprendimientos. Entonces esa experiencia es muy importante, ya que Brasil uno de los productores acá junto con Argentina de vino muy grande. Tenemos ahí inclusive Calhandra, ¿no?, que está en el centro de Brasil, un lugar que era totalmente improbable que se existía vino, y hoy a nuestra querida Adriana Carvalho hizo posible esa realidad con estudio y todo más, hizo un ecosistema para poder producir el Shiraz, también otras especies, ¿no?, de vinos ahí, pero el más conocido es el Shiraz y el Tempranillo, para poder ganar títulos a nivel nacional e internacional. Y hoy el vino que no era para existir es uno de los más, solicitados del mercado. Entonces, así, Javier, vamos a escuchar a nuestros maestros para saber ¿qué más podemos preguntar respecto del vino? Fuerte abrazo. Fuerte abrazo, y vamos a hacer una pequeña parada en Miami, en Florida, en Estados Unidos, porque nos acompaña unos segunditos Brigitte Ripamonte, de nuestro podcast hermano, defensor del medio ambiente, de la mujer emprendedora y sobre todo de la buena marcha de las féminas latinas, que es Brigitte Ripamonti desde Miami. ¿Tiene algún sucedido o algo que comentarnos, doña Brigitte Ripamonti? Bueno, pues a 6 semanas, don Javier, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Sí, invitarlos a la COP16. Tenemos 6 semanas
de entrar a disfrutar la fiesta de la biodiversidad más importante en Cali, Colombia. Fue una apuesta medioambiental un poquito extraña en una región muy importante porque no tantas personas conocen del tema, pero es la fiesta en donde deberíamos estar todos los actores del mundo, porque se habla de conservación de la Amazonía, de las regiones que tienen agua y de la importancia del agua para la vida y para la comida, el alimento y la agricultura. Así que los invito a todos. De octubre 21 a noviembre 1 estaremos enfocados en esta fiesta maravillosa y somos los organizadores del pabellón de agua, en donde queremos que tanto la sociedad civil, la empresa privada y gobierno se junten a celebrar lo que es una apuesta para salvar el planeta y el agua y tener una sostenibilidad a corto y mediano plazo para una región tan importante como América Latina. Muchas gracias, don Javier, y siga con su maravilloso podcast porque pues hoy día vamos a escuchar de vinos y de todo lo que hay para unir a la gente a través de la cultura y los pueblos latinoamericanos, iberoamericanos, como dice usted, que promueve tanto esta hermandad. Pues bienvenidos a todos y gracias, y los esperamos en la COP16 en Cali, Colombia. Gracias a ti, Brigitte, y claro que vamos a estar de alguna manera presentes, aunque sea con el programa, en esa maravillosa feria internacional del medio ambiente en Cali, Colombia. Ahora, don Marcelino, si me permite, don Marcelino Díaz González, ingeniero agrónomo, graduado superior en viticultura y enología, propietario de Bodegas Marcelino Díaz y un gran articulista y historiador de la historia del vino, que también fue pionero del cava y que nos comentó que están iniciando un museo del cava que complemente al Museo de la Ciencia del Vino. Me atrevo a preguntarle, ese origen al mundo de la uva, del vino, de la vid, ¿cómo puede comentarnos que es su vinculación originaria con este mundo tan maravilloso de nuestros vinos y viñedos? Don Marcelino. Bueno, gracias, Javier. Mi vinculación parte de que soy el menor de 9 hermanos de Marcelino Díaz Sánchez y de Ángela, salmantinos que se establecieron en Almendralejo, negociante del aceite, pero que se impregnó de la cultura del vino y desde el año 31 inició la elaboración de vinos y la cultura y el cultivo de la vid. Por lo tanto, yo me he creado en ese ambiente de correr perdigones entre las viñas, de ayudar al cultivo de la vid, sobre todo a la vendimia, para que no quedara ningún vago de uva en los campos. Y por supuesto en la bodega, pues ayudar a que no faltara cualquier avería que hubiera de cualquier utensilio, pues llevarlo con el caballo, llevarlo al carpintero, al herrero o al guarnicionero, ¿no? Bien, desde muy pequeño estuve integrado en el mundo de la vid y del vino, y por lo tanto, cuando decidí hacer estudios universitarios, pues opté por hacer ingeniero agrónomo, especializándome en industrias agrarias. Con lo cual iba a estudiar de cerca la elaboración de vinos. Y no solo estudié eso, sino que después, el último año, hice un año de posgraduado, estudiando, insistiendo más en el conocimiento de la viticultura y de la enología. De ahí hizo que luego, en mi vida profesional, pues canalizara mis trabajos por la vid y el vino. Al ser el más pequeño de muchos hermanos, pues ya mi padre no necesitaba de más hijos. Y bueno, pues estuve trabajando como ingeniero agrónomo pues en diferentes zonas vitivinícolas de España, hasta que en el año 76 falleció mi padre y me vine a hacerme cargo de los negocios de vino. Y esa es mi historia desde entonces aquí, que esto fue en el año 76, pues hasta ahora que me acabo de jubilar y acabo de ceder la bodega, el día a día de la bodega y demás, pues estoy dedicado al vino y sigo dedicado al vino a través de estudios, de escritos y por supuesto, como tengo todo el material de elaboración de cava y toda la historia de los 42 últimos años y primeros años del cava en Almendralejo, pues he decidido crear este museo. Así que sigo con toda la actividad y con la actividad de los viñedos, por supuesto. ¿Y puede comentarnos dentro de este mundo vinculado a la vid, esa innovación y usted fue pionero, su familia, en la introducción del cava en Extremadura hace 42 años, me parece que le he escuchado, y podía hablar un poco de esta
incorporación a las tierras extremeñas del Cava y lo que supuso para usted este hallazgo, y me imagino que estará dentro de las denominaciones de origen, etcétera, y del relanzamiento. Háblanos de ese mundo del Cava que se hermana con el del vino, pero que tiene sus peculiaridades. Pues sí, así es. El conocimiento de la elaboración del Cava lo tenía como consecuencia de los estudios académicos. Precisamente el año que hacía yo el curso de posgraduado es cuando se creó la denominación de origen Cava. En España se venía elaborando vino espumoso desde los años 60-70 del siglo XIX y se comercializaba como champán. España suscribió en el 50 y algo un acuerdo entre diferentes países para respetar las denominaciones de origen. Es decir, champán solo podían utilizar aquellos productores de vides y de vino que estuvieran en la región de Champaña y que tuvieran inscritos sus viñedos, sus bodegas. Jerez solo lo puede utilizar Jerez, aquellos productores de vinos de Jerez, y Rioja y Ribera Guadiana en Extremadura. Entonces hubo que cambiarle el nombre de champán por cava o cueva en catalán. Pues eso se hizo en el año 72. Entonces yo conocía la teoría de cómo hacerlo. Y estando ya aquí en el año del 78, 80, con otro amigo también muy aficionado al mundo del vid, ingeniero también, decimos, ¿por qué no hacer cava? Podríamos hacerlo, porque teníamos las variedades. O sea, la denominación de origen, un marco legal que regula, protege, define y protege un alimento de calidad producido en un origen determinado. Bueno, y entonces pues hay un reglamento en el cual se especifican las variedades, el ámbito geográfico, cómo se debe elaborar, cómo se debe comercializar, etcétera, etcétera. Bien, el ámbito geográfico que se creó en aquel entonces, en el 72, no se pusieron de acuerdo los productores catalanes y no catalanes de definir el marco. ¿Por qué? Porque había en San Sadurní, Codorníu, que era el más importante, Sadurní tenía en Lérida, Raimat, otro estaba en Gerona, otro en Tarragona, en Rioja había cavas también. Por lo tanto, el Ministerio dijo, bueno, pues si nos ponéis de acuerdo, el ámbito geográfico va a ser la geografía española. Y lo importante es hacer el método tradicional, consistente en hacer una primera fermentación, obtener un vino base que luego se va a embotellar y se le va a añadir mosto y levadura y se va a tapar herméticamente y se va a producir una segunda fermentación en la botella, en la cual va a tomar la espuma, es decir, el carbónico se va a producir en el interior del vino y va a quedar en él. Bien, y tiene que tener una crianza mínima de 9 meses. Y las variedades que fueron las que se definieron en aquel entonces. Entonces, este hecho de que el ámbito geográfico fuera toda la geografía española, de que en mi familia tuviéramos una de las variedades aptas para elaborar cava, que es la Macabeo, que era la Macabeo, y de que yo tuviera bodega y que conociéramos el método tradicional, pues ¿por qué no lo íbamos a hacer? Entonces se nos ocurrió y en 1982 yo di de alta en el Consejo Regulador mi bodega y mis viñedos y junto con este amigo y otro más nos pusimos a hacer el cava. Al año siguiente ya ellos decidieron hacerlo por otras partes y yo seguir con esto y bueno, ¿qué ocurrió luego en el año 86? En el año 86 entramos en el mercado común y las leyes españolas había que adaptarlas a las leyes comunitarias y una denominación con un ámbito geográfico tan amplio tendría que pasar a ser una denominación de origen comunitaria. El Ministerio de Agricultura dijo que no estaba de acuerdo, que era una palabra, era una terminología, cava, eminentemente español, que habíamos tenido que cambiar, inventarlo para no poner el champán y hacer competencia con Francia, y entonces no estábamos dispuestos. Entonces dijo la comunidad, pues reduzcan ustedes el ámbito geográfico, que no sea toda la geografía española, y se redujo a la depresión del río Ebro, al valle del río Ebro, donde estaban la mayor parte de las cavas. Los 12 o 14 cavas que estábamos fuera nos dijeron que nos teníamos que ir. Yo en aquel entonces pues le dije precisamente a mi profesor de Gabriel Iravedra, que era el que había llevado los servicios técnicos del INDO, del Ministerio de Agricultura, y dado lugar a la denominación de origen, le dije que yo no estaba de acuerdo, yo estoy dentro y no tengo por qué irme. Bueno, pues presenta un contencioso administrativo contra la ley. Eso hice, ese contencioso llegó al Supremo y el Supremo me dio la razón de que podía seguir elaborando cava tal como lo venía haciendo. Yo dije que no estaba de acuerdo del todo, que las denominaciones de origen se nutren de términos municipales, no de una finca de un propietario, de un elaborador, y que se ampliara el ámbito geográfico con el término de municipal de Almendralejo, cosa que hizo que aprobó el Supremo, el Tribunal Supremo, y entonces pues el Consejo Regulador tuvo que incorporar el término municipal de Almendralejo
como este. Fue una decisión muy difícil para mí porque como productor, elaborador, que habías habías utilizado tus conocimientos y habías invertido tus medios económicos y que encima había tenido que pleitear con la administración, pues fue costoso y bueno, pues al final decidí darlo y gracias a eso pues sigo elaborando cava ahora mismo. Pues usted y su familia no solo han innovado el sector de la vid, sino que además es usted un gran articulista y un escritor de la literatura vinculada al mundo de las bebidas espirituosas, del vino, etcétera. Pero antes quisiera también resaltar una innovación que me parece reseñable, y es que Bodegas Marcelino Díaz, además de que tiene esa continuación familiar, está inscrita en la ruta oficial de enoturismo. O sea, ustedes han incorporado al enoturismo de Ribera del Guadiana como rutas enológicas. Usted los explicará, estas rutas que permiten hacerlas a caballo o calesa por esos viñedos maravillosos de Almendralejo, y además han incorporado, yo repito, con ese espíritu innovador que tanto le honra a su familia y a usted, una ruta ornitológica con visitas de reproducción de cernícalos y de pájaros en general de la zona, y también con visitas a ámbitos prehistóricos y románticos. Por supuesto, hablábamos del romanticismo de varios escritores, entre ellos Espronceda. ¿Puede usted comentarnos esas rutas de enoturismo, que me parece otra innovación, verdad? O enológicas, como quiera usted llamarlas. Sí. Mira, el turismo, todos sabemos la importancia que tiene hoy día el turismo, y dentro del turismo está el enoturismo, que está englobado a su vez dentro del turismo rural. Existe un gran interés. Yo recuerdo que cuando me casé fui a Estados Unidos y estuve viviendo, por supuesto, California, y me llamó la atención ese interés tan enorme que había por conocer bodegas y conocer acerca del vino. Claro, España, un país, el mayor viñedo del mundo, en el cual ha existido desde tiempo inmemorial, 700, 800 años antes de Cristo, la cultura de la vid, pues no le dábamos importancia a lo que teníamos. Entonces yo me di cuenta de que el turismo enológico era un atractivo más para nuestros clientes y además una palanca para divulgar tus propias marcas, tu cultura del vino y del cava y tus marcas. Entonces nosotros, al hacer una bodega ya nueva, pues incorporamos el enoturismo. Y además de la visita a la bodega con explicaciones de los procesos de elaboración del vino y del cava y de la degustación de vino y cava, pues decidimos incorporar algunas otras cosas, como fue la ruta en Calesa por los viñedos donde se encontró el disco de Teodosio. El disco de Teodosio es la joya arqueológica más importante que hay en el mundo romano y única, puesto que no existe otra igual. Es un disco de 75 centímetros de diámetro y 18 kilos de plata repujada con la esfinge de Teodosio I el Grande, sus hijos, y etcétera, etcétera, y tiene un gran valor, y se encontró en Almendralejo. Se hizo en Constantinopla en el siglo IV y apareció en Almendralejo en 1875. Es decir, podemos ver, ¿no?, la idea, la globalización que había entonces, ¿no? Bien, pues entonces, como elaboré o saqué esta ruta en caballo a Calesa por los viñedos, es una hora de ruta en Calesa por los viñedos y por los olivares, conociendo las diferentes variedades de uva y de aceituna, y en un momento determinado pues paran y se toman un picnic con una botella de vino, de cava y un aperitivo a base de jamón y demás, y aceitunas, que son los productos de Almendralejo, ¿no? Vino y aceituna y jamón, todo el contorno de Extremadura. Bien, esto es una puerta entreabierta, es muy importante. En España, por desgracia, a pesar de ser el mayor viñedo del mundo y ser los terceros en producir, detrás de Italia y de Francia, somos los últimos en el consumo de vino. Es decir, le hemos dado la espalda a la cultura del vino. Y hemos adoptado otras culturas que no tienen nada que ver con nosotros, como son las colas y las cervezas, que proceden de Centroamérica, Norteamérica, o sea, de Norte Europa, Centro y Norte Europa, o los whisky, rones y ginebra, que somos los máximos importadores. Sin embargo, no desarrollamos la cultura. De los 77 litros que consumíamos en los años 70 a los 17.
Yo estoy ahora en Uruguay, y en Uruguay, un país más reciente, más joven en el mundo del vino, pues consumen 22 litros por habitante y año. Y nosotros, con los 85 millones de turistas que nos visitan, consumimos solo 17, con lo cual el español, y de Madrid para abajo, pues apenas nada, ¿no? Entonces, pero todo el mundo quiere ver una bodega, todo el mundo quiere cenar en una bodega, todo el mundo quiere casarse en una bodega. Entonces el enoturismo es una puerta entreabierta que nos permite a los bodegueros, a los industriales, dar a conocer nuestra propia cultura. Y por eso la desarrollamos y bueno, en Extremadura, como estamos, es una región muy grande y poco poblada y un poco más lejos de todo, pues no tiene la incidencia que tiene en Rioja, en Ribera o en la zona del Cava, o no digamos en Jerez, que una buena parte de los vinos se venden por las visitas, ¿no? Es una actividad muy bonita porque además hay un nivel cultural en los visitantes del mundo del vino. Hay un nivel cultural grande y bueno, te ayuda incluso a crear muchas amistades. Se la recomiendo a todo el mundo que desarrolle el enoturismo, porque junto con visitar bodegas y enterarse, informarse y degustar vinos y conocer vinos, pues está el turismo monumental de la zona. Muchas gracias. Y también decirle que yo creo que hay una cierta, sabe usted, las multas de tráfico y el exceso de alcohol están reñidos, y hoy en día yo creo que eso ha apartado, porque son tremendamente radicales, y ya sabe que debe también, le pregunto como científico y estudioso del vino, antes de que Brigitte haga su pregunta, ¿hasta qué punto, y luego pasaríamos a la literatura, repito, hasta qué punto cree usted que estas bebidas de vino con baja graduación o sin alcohol pueden ser incorporadas y darle otro aspecto a esa, digamos, multas de tráfico que hacen que uno se vaya apartando de bebidas de cierta graduación? Creo yo que hay parte de esto, ¿o cree usted que esas bebidas no van a reemplazar nunca el vino? Porque yo he probado vinos sin alcohol, y bueno, saben más a mosto, pero pueden pasar. ¿Qué opina de ese nuevo sector innovador que tiende incluso a que haya ginebras sin excesivo alcohol? ¿Qué opina de ese mundo? Teniendo en cuenta las multas administrativas que hay. Vamos a ver, más que la multa, el vino es una bebida excepcional. De él se han elevado, se han seleccionado o se han obtenido más de 1000 elementos en los laboratorios, y son todos ellos elementos naturales, extraídos por la planta, del agua de vegetación, por las raíces, y transformados en los laboratorios de las hojas. Entonces, no hay otro alimento con más diversidad organoléptica que el vino. Y todos son muy favorables, a excepción del alcohol, contenido de alcohol del 10, 12, 13, 14%. El que no es bueno para el hígado, no es bueno. Y entonces hay que tomarlo siempre con moderación. Por supuesto, si se conduce, hay que evitarlo. Hay que evitarlo cualquier bebida alcohólica. Cierto que los que hemos comido y cenado con vino toda la vida, a nosotros no nos altera en la misma medida que aquellas personas que no lo han tomado nunca, pero claro, la ley tiene que establecer un nivel para todos, ¿no? En Francia tengo entendido que era 1,40 o 0,40 lo que había gramos por litro de alcohol en la sangre. Aquí también lo hubo y luego lo bajaron a 0,20. ¿Por qué en Francia y en Italia es así? Porque bueno, son países más productores de vino, entonces tienen más absorbido esa cultura. Pero bien, eso está ahí y hay que respetarlo porque bueno, el tráfico, los accidentes, pues a veces se ocasionan. Pero en esta España nuestra, ahora no es en gran parte por el vino. La juventud, como he dicho, le ha dado la espalda a la cultura del vino y ha adoptado los ginebras con cola, los rones con cola, los whiskies, y eso sí que produce alcoholismo. Con una bebida voluminosa, con dulce, con lo cual pasa muy bien, pero con un contenido de alcohol. Ahí sí que hay que tener cuidado en esta. El vino siempre se ha tomado y se debe tomar comiendo, en las casas, comiendo, con ello, acompañándole comida sólida. Y bueno, entonces ese es el problema que tiene el vino, tiene una gradación alcohólica determinada y hay que respetarla. Cualquier cosa que se haga en orden de reducir ese contenido alcohólico, pues es positiva en cuanto al consumo de alcohol. Sin embargo, para mí, sí, si me permite, Marcelino, sí. Si yo hablaba de otra diversificación, por ejemplo, y ahora paso la palabra a Brigitte, repito,
¿Qué opina, por ejemplo, de algo que gusta mucho, y este es un país que está cercano a los 100 millones de visitantes y de turistas? ¿Qué opina, por ejemplo, de esa llamada sangría que tiene la modalidad blanca y... Un encanto, estupendo. Yo la preparo mucho, sangría de cava, sangría de vino tinto. Es una forma es que ante otras bebidas, mira, yo decía que se han detectado más de 1000 elementos. Las bebidas refrescantes, y no quiero nombrar ninguna, esas son un conjunto de 6-7 elementos minerales disueltos en agua. No hay más. Entonces, sin embargo, en el vino hay más de 1000 elementos naturales obtenidos por la vid. Si a ese conjunto de vino le añadimos algo de zumo de naranja o de zumo de piña y le añadimos fruta, pues es una bebida excepcional y con el menor azúcar posible. O sea, no tenemos por qué cargarle de azúcar, ni de ginebra, ni de ron, ni de coñac. Simplemente el mismo vino tinto con ligero zumo de naranja y diferentes melocotones, la misma naranja, plátano, es decir, diferentes frutas, pues rebajas el contenido de 12 a casi al 50%, ya te vienes a 6 o 7 y tomas todos los elementos minerales positivos que tiene el vino y la fruta, con lo cual me parece una idea estupenda. Desgraciadamente aquí ha quedado relegada para los turistas, que los turistas, como vemos, en las playas, en las costas, se toman sus buenas botellas de vino, pero se toman sus buenas jarras de cerveza, de sangría. Es usted un maravilloso divulgador y con una elocuencia que se nota su pasión por el vino. Querría pasar la pregunta previamente a esa salutífera situación que da la piel de la uva, que es el resveratrol o resveratrol. Eso es. El resveratrol, ¿es cierto que tiene esos efectos, digamos, de activación para antidepresivos y de longevidad? ¿O qué opina usted como científico que es? Y sobre todo anticancerígeno. Vamos a ver, todas las frutas de color oscuro, todas estas bayas o frutas, aunque no sean bayas, tienen componentes antioxidantes, tienen elementos antioxidantes con radicales libres. El colesterol no es malo, hay colesterol bueno y colesterol malo, pero el colesterol malo es aquel que cuando se oxida es fatal y encima el cuerpo no tiene donde almacenarlo y produce las trombos en el esto. Sin embargo, cuando tú tienes en tu organismo radicales libres, ese radical libre absorbe, acoge, agarra al colesterol y lo está moviendo por todo el cuerpo. Entonces, todas aquellas frutas de color tienen muchos antocianos y con antioxidantes, y en este caso del vino además tiene el resveratrol, que es, como has dicho, es sobre todo anticancerígeno, prevé o evita o el desarrollo de órganos degenerativos de cancerígenos. Por lo tanto, tiene mucho saludable. El vino tiene mucho saludable, pero tiene ese inconveniente que tiene alcohol y hay que ser moderado en la toma de ello. Muy bien, pues, y ahora quería pasar a su aspecto y a cómo se vinculó con el mundo literario, pero me parece que tenía Brigitte una pregunta pendiente mientras estábamos hablando de lo salutífero del vino, y si quiere, Brigitte, por favor, haga la pregunta, y perdóneme, pero bueno, como estábamos enfrascados en la salud del vino y en las variantes, pues no vi su mano virtual. Dígame, Brigitte, Gracias, dígame, Miami, esa es lo maravilloso. Sí, dígame. Marcelino, bueno, está aprendiendo obviamente de un tema de vinos que es fantástico. Acá somos grandes consumidores en Estados Unidos de vino, pero yo le quiero preguntar, ¿cuál es el reto de las vinícolas en una región que está con una presión hídrica tan importante como España? ¿Cuál es el reto de ustedes para proteger esta industria a mediano y largo plazo, entendiendo que cada vez que nos tomamos una botella de vino se utiliza una cantidad de recurso hídrico tan alto donde ya escasea? ¿Cuál es el reto actual de ustedes? Sí, efectivamente, el cambio climático está haciendo que un país totalmente meridional como era España, en el cual el cultivo de la vid se daba en todo y se da en toda parte, en toda la geografía, con excepción de la cornisa cántabra, vasca y demás, pues el cambio climático está planteando grandes problemas. Yo lo estoy sufriendo mucho como viticultor. Mis cosechas de uva llevan 5, 6, 7 años que se han reducido a la mitad, incluso habiendo hecho plantaciones nuevas que en los primeros años, 10, 12 años, cuando más uva da. Bueno, pues se han venido a la mitad y es consecuencia del déficit hídrico que hay.
Bueno, es un problema gordo. ¿Qué hay que hacer? Pues bueno, utilizar el mejor forma los recursos acuíferos que haya. Es decir, por ejemplo, el Aviz no tiene un gran consumo de esto y todo el viñedo que hay en regadío, casi todo, se está poniendo con el sistema de gotero, es decir, localizado junto a la planta el gotero. Y entonces, pues se le aplica en función de lo que se tenga esto. Estoy en contra de que hay ciertas zonas, excepciones en el centro de España, en el cual tienen un acuífero enorme, el acuífero 55 o algo así, en el cual pues tú pinchas y a escasos metros tienes todo el agua que quieras, y están produciendo uvas, cultivándose viñedos con producciones grandes de uva y de mala calidad, que está haciendo que se perjudique aquellas otras producciones que no tienen esos regadíos, esas aguas, y que dan vinos de más calidad. Bien, con eso estoy en contra. Sí estoy a favor de que haya un goteo de apoyo, un riego de apoyo, siempre que tengas el recurso hídrico. Nosotros aquí ahora mismo no lo tenemos en gran parte. Había un proyecto en Tierra de Barro de poner 15.000 hectáreas de riego que consumirían 35 hectómetros. Pero bueno, por las circunstancias que sea, todavía no se ha puesto en riego. Sí, es un verdadero problema para las zonas meridionales. Sin embargo, estamos produciendo en Asturias, en Cantabria, en Inglaterra, se está produciendo en zonas que antes era impensable cultivar la vid, pues ahora se está produciendo. Entonces, ese cultivo de la vid va a ir derivando hacia zonas de más altitud y de más pluviometría. Es un verdadero problema, pero bueno, pues está, pues no sé, buscándose variedades. Ahora tenemos, mi querido Marcelino, no solo me apetecería hablar de esa película que fue un éxito comercial tremendo de Marcelino Pan y Vino, que usted habrá conocido porque es de nuestra casi generación y que era uno de los éxitos comerciales y de crítica de la historia del cine español, y que se basaba en una novela que hablaba de un niño abandonado en la institución de los franciscanos y que orando pues ante un crucificado toma vida y comienza a comunicarse el crucificado con Marcelino. Todo ese maravilloso que usted recordará porque tiene el nombre de mi hermano Marcelino. Pero pasábamos ahora a su maravillosa literatura del mundo de los vinos. Y La vid y el vino en el mundo de Hernán Cortés es una publicación que usted tiene en Dialnet, en Unirrioja, en Dialnet, en internet. Cualquier persona que ponga La vid y el vino en el mundo de Hernán Cortés de Marcelino Díaz González tendrá casi unos 600 páginas para ver la profundidad de su divulgación, ¿no? Y yo quisiera que pasáramos a hablar de esa vinculación con la literatura, y después retomaríamos el tema de los espirituosos, ya que estaríamos en la literatura, y eso que usted habló de que Hernán Cortés fue el primero en aplicar el injerto del cultivo de la vid, y usted me indicó incluso había unas ordenanzas que impulsó en esas zonas en el 1524 a plantar 5.000 plantas de vides. Tiene usted un estudio profundísimo. ¿Puede hablarnos usted de ese origen, de cómo se le dio por trasladar esa pasión que siente usted por el vino de la vid y del vino al mundo de la literatura, y sobre todo a Hernán Cortés, que como sabrán nuestros escuchantes y oyentes es de Medellín, cercano al pueblo suyo de Almendralejo, como otro y pariente de Pizarro, cacereño, o sea, dos extremeños que pues tuvieron mucho que ver con el descubrimiento y del continente. Coméntenos usted un poquito esa vinculación también con la literatura, ¿no? Sí, con mucho gusto, Javier. Ya he informado de que, vamos a ver, previo al 19, en Almendralejo existe un grupo de profesores de enseñanza media que con una capacidad de trabajo enorme, y entre ellos hay algunos historiadores muy importantes, concretamente Ernesto Mira Caballo, natural de Carmona, pero casado y residente en Almendralejo. Es un hispanista de los más importantes que hay ahora mismo en el mundo. Tiene escrito sobre todos los personajes relevantes de la conquista, descubrimiento y conquista de América. Bien, entonces estos son conocidos míos.
Yo pertenezco a la Asociación Histórica de Almendralejo y tengo frecuente contacto con ellos. Entonces, como sé que estaban preparando, entre 2 o 3 o 4, preparando este congreso, porque las autoridades extremeñas no le pareció oportuno, la Universidad de Extremeña, que era la que tenía que haber hecho, no le pareció oportuno. Parece que las cosas con América, ahora la historia de España empieza en el siglo XVIII o XVII, XVIII. Y bueno, entonces yo, como he dicho, recordaba que en el curso de posgraduado, don Luis Hidalgo, un gran viticultor, un gran ingeniero especializado en la vid, y gran conocido de todos los productores americanos de vides, pues nos daba clase y nos dijo que Hernán Cortés, en sus ordenanzas de 1924, cuando se hizo cargo del poder en México, sacó las ordenanzas de buen gobierno. 1500, ¿verdad? 1524, ¿no es así? 1524, no sé lo que he dicho antes. 1524. Pues saca la ordenanza de buen gobierno de la Nueva España, y entre ellas existe una ordenanza que obliga a todos los ciudadanos de la Nueva España que por cada 1000 indios de repartimento que tenían la obligación, so pena de sanción económica, de plantar 5.000 plantas en los 5 años. Sanción económica desde el primer año, o sea que tenía que empezar plantando desde el primero, no en el último quinto. Entonces, Cortés, que había sido encomendero, agricultor, y sabía que ni en la Española primero, ni en Cuba después, ni en el México, en el continente, había vides americanas que no daban uva, y las que él llevaba morían, sería un mal gobernante si obligaba a sus súbditos a plantar 5.000 plantas sabiendo que iban a morir. Entonces, en documento aparte que estoy tratando debe estar en el convento que fundó él en México, en documento aparte le indica cómo debe hacerlo: ingiriendo la vid castellana sobre la vid de la tierra, es decir, injertando la vid castellana sobre la vid de la tierra. El injerto, y entonces pues pasa a ser el primer injertador de vides, porque gracias a eso se pudo cultivar. ¿Qué ocurre? ¿Cuál era el problema que no conocía Hernán Cortés y que después lo hemos conocido y lo hemos sufrido en Europa? Bien, el problema era que en el continente americano, casi la mayor parte del continente americano, existía una plaga endémica que convivía con la vitis vinífera, con la vid americana, aunque le afectaba algo al sistema foliar, pero convivía con ella. Y cuando se llegan las primeras vides, desde el segundo viaje de Colón, se llevan ya vides, esquejes, sarmientos para plantarlo en la Nueva España, en la Española, pues resulta que tienen un desarrollo fenomenal, clima subtropical, pues tú, pero a los 2-3 años moría. Bueno, entonces eso sigue pasando en la Española, en Cuba y en México. Y entonces pues se achaca a que no hay expertos en el cultivo de la vid. Se achaca, entonces se pide a la corona española que mande expertos en vides y en naranjos, en la plantación y cultivo de vides y naranjos. Cuando llegan sigue pasando lo mismo y se achaca el tema que se abandonan el interés por la vid y se dedican a la búsqueda de oro o al afán del oro. Bien, el obispo Osaka de Osaka en 1525 pues escribe una epístola, una circular, diciendo que ese hecho de que mueran las vides españolas es consecuencia de los pecados que están cometiendo los ciudadanos de la Nueva España. Bueno, pues Cortés, sin saber cuál era la causa, aplica el remedio, que es el injerto, ¿no? Entonces pasa a la historia de ser el primer injertador de vides del mundo, y es un hecho enormemente importante. ¿Cómo lo hizo? ¿Se asesoró? ¿No se asesoró? ¿O es un golpe de intuición que los grandes estadistas tienen? Bueno, como quiera que sea, lo hizo. ¿Esto qué ocurrió? Pues gracias a eso se puede cultivar. Cuando 360 años después, o 300 y pico años después, esa plaga, la Filocera bastrati, llega a Europa, a la Provence francesa, con unas vides de uva de mesa, pues resulta que se desarrolla y acaba con todos los viñedos de Francia en unos cuantos años, de Francia, de Alemania, de Italia, de Portugal, de todos menos España. A España nos protegió los Pirineos, por una vez no fue positivo. Y entonces España estuvo durante 25 años, estuvo produciendo vinos solo en el mundo, y bueno, eso dio lugar a una historia, a otro tema que podríamos hablar en cualquier día. Bien, ¿qué ocurría en América? Porque existía esa plaga, pero sin embargo, cuando Hernán Enrique, este extremeño, médico extremeño, amigo de Hernando Alonso, que fue en busca de ello porque era un experto en alquimia, él, bachiller en Salamanca,
y tenía noticia de que había plantas en el Nuevo Mundo que podían, debidamente destiladas, podían obtenerse elixires que curaran todas las enfermedades, pues se fue con el alambique allá, al Perú, ¿no? Al Cuzco. Y cuando en Panamá, curioso, dos amigos de la infancia, un pueblecito de perdido de Extremadura, se encuentran en esas autopistas enormes, cuando él iba en busca de su amigo Hernando Alonso al Cuzco, resulta que él volvía y se cruzan en Panamá. Entonces le da las instrucciones para que se establezca en el Cuzco. Pero los amigos que del barco le dicen que había en el Cuzco, en el valle de Vilca, junto al río Urubamba, un vino ruin que, destilado en ese aparato que llevaban, podría producir un alcohol, un aguardiente, un eau de vie, que valdría en el Cuzco más que el oro y la plata. Entonces le escribe en 1557 a su padre, el médico aquí, estoy ya en el Cuzco, y antes de iniciar mis trabajos como médico, estoy dedicado a elaborar un aguardiente que elabora a partir de un vino ruin, ahora explicaré lo que significa ese vino ruin, y que es de buena calidad y que almaceno en unas botijas que hacen los indios piscos, que son muy buenos ceramistas. Bien, estamos ante el primer elaboración de pisco y bueno, y se recibe ese nombre por las botijas de los indios pisco. Bueno, esto es en 1557 y el hecho es la primera vez que hay escritos que se produce, que se nombra la existencia de vino en América. Todos los historiadores coinciden en que en América no había vino, había otras bebidas fermentadas que se obtenían a partir del maíz, de la chicha, o a partir de la yuca, de la raíz de la yuca, o del ágave, el pulque, etcétera, ¿no? Pero no había vino. Sin embargo, este señor indica que ese vino ruin, por ruin tenemos que entender súper ácido, muy agreste. ¿Qué puede ocurrir? Y nos indica también de que las plantas de vides plantadas por sus antepasados, los amigos, por sus familiares, se progresan adecuadamente, se desarrollan adecuadamente. Bueno, ¿qué ocurre? Esta filosera, esta plaga, que estaba extendida por todo eso, nunca consiguió atravesar la cordillera de los Andes, nunca. Por lo tanto, la estrecha franja de 14-16 kilómetros que hay entre la cordillera y los mares del sur, del mar Pacífico, estaba exenta de la enfermedad. Por lo tanto, tú podías plantar, igual que plantaba en España, un esqueje de un sarmiento de vide y se desarrollaba la planta. Bien. ¿Qué ocurre? Que al no existir esta plaga, tampoco afectaba a la vid americana en su sistema foliar, con lo cual podría estar más desarrollado, tener más cantidad de hoja y por lo tanto esas bayas tan menudas que tiene en la vid americana, ahí serían un poquito más gruesas y se podría obtener un jugo que de vida fermentado daría ese vino superácido que denominan ellos ruin. En el valle de... Don Marcelino, nuestra audiencia y nuestros oyentes creo que comprenden la importancia que usted le da y la pasión que le pone a los aspectos, llamémosle, técnicos, y también señalar que esa metáfora del injerto puede servir para lo que luego desde allá fue esta fusión, esta mezcla de razas que integramos en nuestra pues evolución, digamos, del descubrimiento. También hoy quisiera reseñar que nos estamos aproximando al final y antes de que usted habla de esos bebidas espirituosas de allá, como es el pisco, la tequila y el mezcal, que le dejamos para el cierre del programa, para que vean que esa vid y esas uvas que usted también nos ha relatado, que han producido esas fusiones de nuevas bebidas, pues quisiera presentar, aunque tendremos un programa aparte, a Juan José Salado, que se ha brindado a estar un ratito con nosotros, que es el secretario general del Instituto Iberoamericano de Turismo Rural y Agroturismo, Iberoatur, que pueden ustedes ver que hemos presentado al inicio del programa esta Iberoatur, que va a tener un encuentro de este turismo rural y agroturismo en Colombia. Él nos explicará unos segunditos, porque creo que merece que cuando en octubre o noviembre, tenga ese encuentro, merecería, por la gran proyección e importancia que tiene este sector, en un programa aparte. Y además que él es también, creo, secretario general de una fundación Ciudadanía, que entre otros
objetivos tiene la de cooperación internacional, el desarrollo y la inclusión. Tenemos el lujo de que ambos son de Almendralejo, junto con otro gran personaje conocido por mí que nos lo presentó, don Juan Corcovado, al cual y a su guitarra le rindo un gran homenaje. Besos a él y su maravillosa mujer. Y don Juan José Salado nos podría introducir un poco en este mundo del turismo rural, porque le debo de percibir que hemos tenido en el enlace sudamericano de la semana pasada a un encuentro que hubo de la rural cerca de Córdoba, Argentina, en Cuarto, que es el origen del lugar de nacimiento de un gran colaborador nuestro, y que me atrevería a decir que nos presente usted un poquito esto de Iberoatur y ese instituto, así como la reunión, me parece que es la 9ª que van a tener ustedes en Colombia. ¿Podría hablarnos un poquito de esto, estimado don Juan José Salado? Sí, hola, buenas tardes y gracias, Javier, por la invitación, y gracias a Marcelino por habernos puesto en contacto. Siempre es un placer escuchar a Marcelino por tanto conocimiento, que además está siempre encantado de conocer su amplia experiencia y todo ese conocimiento, ¿no? Bueno, pues sí, yo invitaros también a Radio Mercosur a que conozcáis más el Instituto Iberoamericano de Turismo Rural, que si bien arranca, da sus primeros pasos en el año 2016 organizando el primer encuentro iberoamericano de turismo rural, pues bueno, ya estamos este año en Colombia preparando el 9º, ¿no? El 9º, y precisamente teníamos una reunión con los 22 panelistas, puesto que en los encuentros se reúnen especialistas en diferentes materias de los 22 países que conformamos Iberoamérica, ¿no? Iberoatur precisamente que se pone en marcha sobre todo por empresarios, pequeños empresarios que tienen sus establecimientos de turismo rural pues en comunidades campesinas, en pequeñas localidades, donde ponen en valor toda esa riqueza medioambiental, patrimonial, cultural, gastronómica que hay en cada uno de los países, ¿no? Y precisamente eso es lo que tratamos de compartir en los encuentros, como este que celebramos en Huila del 5 al 10 de noviembre y que ya tendremos oportunidad de hablar, ¿no? Se pone en marcha precisamente para contribuir a los procesos de desarrollo territorial, ¿no? Creemos que el turismo rural también tiene un potencial, bueno, tiene un gran potencial que se descubrió precisamente todavía con mayor fuerza a raíz de la pandemia, ¿no? Del COVID. Y que tiene una riqueza que está tratando de articularse en este contexto iberoamericano, y estamos viendo cómo los diferentes agentes que conforman Iberoatur, que son estos emprendedores que gestionan, gerencian establecimientos de turismo rural del tipo que sea, las asociaciones que los agrupan, las instituciones que los apoyan, las universidades que de alguna manera también dan luz y conocimiento e investigación a lo que va a ser el futuro del turismo rural. Eso conforman los agentes, ¿no? Precisamente Marcelino Díaz forma parte de uno de esos grupos de agentes que recientemente se ha constituido, que es el del turismo enológico, y como ese grupo que ya está activo precisamente, especialmente entre el Marcelino y los compañeros de Uruguay, pues bueno, participan desde Chile. Estamos pendientes de incorporar a Argentina, a otros países, para que de alguna manera, Portugal por supuesto, ¿no? Pero como hay esos grupos, están los del café, del cacao, del agroturismo, como digo, hay una red de universidades que trabajan en esto, otros de medios de comunicación, precisamente, que ya os invito a participar, que promueven también el turismo rural. De alguna manera, lo que tratamos es poner ese granito de arena para que todo lo rural, todo lo que tiene que ver con ese patrimonio tan importante que a veces ha tenido cierto olvido, especialmente en Iberoamérica, porque no ha tenido ningún apoyo desde los gobiernos para animar, incentivar lo que son estos pequeños negocios. Pues bueno, de alguna manera es lo que queremos hacer desde Iberoatur, y venimos haciendo a través de estos encuentros que anualmente se celebran
en diferentes países. El próximo, en el año 25, se va a celebrar en Cuba y os queremos invitar desde ya. Y, en definitiva, ponernos también a vuestra disposición para, bueno, dar voz a estos... Tendremos un programa de la importancia que se merece el Instituto Iberoamericano de Turismo Rural y Agroturismo, y me parece que desde la dirección tienen una pregunta. Nuestro Jason, dígame usted si tiene alguna pregunta. Me parece que usted está levantando la mano, ¿no? Perfecto, mi querido hermano Javier. Bueno, primeramente, excelente la charla, ¿no? Y acá nos está llegando muchísimas preguntas de los oyentes sobre cómo se puede afiliar, ¿no?, a la fundación, principalmente para la promoción del turismo en Argentina y también en Brasil. Entonces, cualquier información que nos deje contigo para que nosotros podamos pasar a varios oyentes que nos están escribiendo queriéndose afiliar a su negocio para estar, para que conste también ese roteiro turístico del vino que ellos están haciendo ahí, tanto en Argentina como en Brasil. Pues si nos puede decir la fundación o en cualquier caso esta agrupación de Iberoaf, vamos, de la Iberatur, es un instituto, es diferente. Yo sí, no sé, cambiar. Como bien decías, dirijo la Fundación Ciudadanía y soy el secretario general de Iberatur, y simplemente poniendo un correo a contacto @iberoatur.org con el interés. Es una organización además y una asociación. Vamos a decirlo más lento para que nuestros lectores lo tengan. Contacto @Iberoatur, Iberoamérica Turismo. de Turismo. Eso es iberoatur.org.org. Contacto @Iberoatur, que es el Instituto Iberoamericano de Turismo Rural.org. Y también señalar que tienen ustedes un encuentro en breve en Colombia. Podía volver a decir esto, y el siguiente en Cuba. El 9º, y podía decir las fechas un poquito del de Colombia. Sí, el 9º encuentro iberoamericano de turismo rural se va a celebrar en Huila. Concretamente va a ser del 5... ¿Cerca de dónde queda Huila para que nuestros oyentes, porque este es un mundo muy grande, ya yo le llamo aquí Españita, porque ya solo Brasil son 17 Españas, ¿por dónde queda más o menos? ¿Cerca de alguna ciudad que pueda, grande, de Colombia? Bueno, Neiva es la capital de Colombia, está como... la capital de la región de Huila. La región de Huila, sí. Está Neiva. como... Sí, está en la parte centro occidental del país, y ya digo, una zona muy interesante que vamos a poder visitar durante esos días. Las inscripciones están abiertas. Vale. ¿En la página esta o en cualquier caso en contacto en la página de dónde? En la página web de iberoatur.org ven toda la información. Venga, Iberoatur, Instituto Iberoamericano de Turismo Rural y Agroturismo. Interesantísimo, tendremos algo probablemente después de que haya tenido el encuentro. Y ahora pasamos de nuevo, si me permite, don Juan José Salado, para finalizar con Marcelino Díaz González, que nos hable un poquito de estas bebidas que, derivadas de la uva y de la destilación que llevamos. Pues yo quisiera que contara brevemente un poquito sobre lo que representó la historia del pisco, que proviene de la uva y que se llevó allí injertada, y de la tequila y el mezcal, que sustituyeron de alguna manera al pulque anterior al descubrimiento. Pero en cualquier caso puede hablarnos un poquito del pisco, cómo se fue, digamos que hoy está discutido entre Perú, como bien sabe. Y también del Singane, ¿no? El Singane es una bebida de uva boliviana. Singane en Bolivia, el Singane, sí. Ahora lo comento. Abro primero un poquito de esas bebidas espirituosas, de esas tres también. Sí, venga, del pisco ya he mencionado cuándo y cómo se produce el primer pisco. El pisco es un destilado de vino. Un destilado, es decir, se cultiva la vid, se obtiene un vino que luego va a ser destilado en unos alambiques o en una columna de destilación, y va a dar lugar a un producto de unos 30 a 40 grados de alcohol, que se va a consumir tal como aquí, igual que aquí se consume el orujo o la grappa en Italia,
o l'eau de vie en Francia, ahí se consume como tal, o bien el pisco sour, que es lo que yo creo que más fama le ha dado, es decir, es una combinación de pisco con soda y alguna otra cosa más. Bien. Entonces, el pisco, como, bueno, sabemos que la historia del Perú y de Chile están estrechamente relacionados. A Chile se llega desde el Perú, desde Cuzco, ¿no? Y toda la cultura baja de que había en Cuzco, pues baja hasta Chile. Entonces, si se obtiene en el año 557 el primer pisco, pues lógicamente se produciría allí cuando se elaboran los vinos, se destilan los vinos que había en Chile. Hoy hay un contencioso administrativo entre los estados de Chile y de Perú acerca de la utilización del nombre pisco. Bueno, en este escrito se demuestra claramente que el primer pisco se hace en el Cuzco y por este médico Hernando Enrique de Barcarrota. Bien. Es una vida que está muy desarrollada. Chile produce mucho más pisco que el Perú, pero bueno, en ambas partes se elabora y forma parte de la cultura peruana y chilena. El cigane es algo similar que se hace en Bolivia y se hace a partir, curiosa, de la variedad moscatel. Es decir, hay plantaciones de moscatel que se cuidan mucho, porque claro, el destilado, igual que pasa en coñac en Francia, pues mientras mejor sea el cultivo, mientras más mejor esté hecho y se coja más adecuadamente las uvas con no mucho alcohol, pero que tenga un contenido en acidez, es muy bueno, pues entonces estos lo hacen a partir de la variedad moscatel y hay unas producciones importantes de cigane en Bolivia. Bien, en cuanto al pulque, el pulque era la bebida fermentada que existía en México. Bien, cuando llegan los españoles. Entonces, esto se obtiene del ágave, le hacían una incisión y cogían ese jarabe que sale de la hoja del ágave. Eso se recogía, se diluía, porque como tal le pasa como a la miel, por lo tal no fermenta, pero si se diluye, sí fermenta y daba lugar a una bebida fermentada de 2, 3, 4 grados de alcohol, al cual se le incorporaban numerosas frutas, y otras cosas y demás, ¿no? Entonces había una variedad de pulque enormes, y bueno, y esto está muy desarrollado en México. En los demás estados americanos, cuando los españoles llegan, ya te digo, la existencia de vino no la había, pero sí había muchísimas bebidas fermentadas que le llamaban diferentes nombres. Los españoles la asociaron todo con la chicha. La chicha es una palabra muy castellana que utilizamos pues para la carne picada de la matanza para hacer los chorizos, los salchichones, ¿no? Pues entonces lo englobaron todo bajo la palabra de chicha. Pero en cada zona se hace y se sigue haciendo de una forma diferente. Normalmente a partir del maíz, que se hacía masticado por mujeres y niños y escupidos en una artesa, o bien por el cazabe, la raíz de la yuca debidamente pelada y troceada, también la masticaban mujeres y niños para que la enzima que tienen en la saliva rompieran las grandes cadenas de polipéptidos y lo transformaran solo en un esto de glucosa. Bien. Y de esa forma fermentaba. A eso en fermentación le añadan, pues, algunos, como algún amigo mío del Perú, un cliente mío, pues, dice que lo hacía con su abuela cogiendo fresas salvajes. Pues le mandaba a cierto sitio donde había fresas silvestres y se la echaba. Y entonces estaba continuamente chisporreando, porque claro, el azúcar de la fresa iba fermentándose y echando el carbónico que desprende la fermentación. Bien, son las bebidas que aún sigue. Yo creía que había desaparecido, pero siempre que hablo con algún iberoamericano me dicen que su abuela, que su madre lo hacía y que ayudaban a su madre o a su abuela a hacerlo. Yo no la he probado, por desgracia, no la he probado nunca, pero espero probarla algún día. Estas son las bebidas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ya llegan los españoles, Hernán Cortés también lleva ya alambique, claro. Hernán Cortés, como consumidor de vinos y de orujos y de brandis y de destilados, pues lógicamente empieza a desarrollarse también la aplicación del alambique. Al obtener el alambique, ¿qué es lo que hace? Destilar una bebida fermentada y obtener una mayor concentración del alcohol. Normalmente todas las bebidas fermentadas están en torno a los 40 grados, o algunos hoy se está rebajando hacia 30, pero en general están en torno a los 40 grados. Y de ahí se empezó a desarrollar el tequila. El tequila parece ser, bueno, y el mezcal son similares, lo único que el mezcal tiene que ser el 100%
alcohol destilado del ágave, y sin embargo el tequila puede admitir un 50% de otros alcoholes. Ahí me gustaría que si algún día se quisiera hacer, tenemos a la representante de la ruta del mezcal y del esto, que estuvo en el Congreso de Uruguay, de turismo rural, y quien podría informarnos muy bien sobre esto. O sea, yo le he mandado información, no sé si nos estará oyendo, pero yo le he mandado información de este podcast y bueno, a ella, si quieres, en algún momento se la puede entrevistar para que nos hable con más detalle del mezcal y del tequila. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, y creo que, salvo que don Juan José Salado quiera decirnos alguna otra cosa o algún corresponsal, Celia, debemos despedir el programa, y don Marcelino Díaz, muy agradecidos, seguiremos vinculados a ese maravilloso lugar que es la patria de Espronceda y Almendralejo, y creo que también tienen ustedes, que me gustaría, si no tienen otra cosa, que me hablaran de esa Fundación Juste, que yo espero tener en este programa, por la importancia que tiene ante la Unión Europea la reivindicación de nuestros, digamos, historia desde Carlos V hasta todo lo que representa, pues, la patria de Medellín, de Cortés y de Pizarro, etcétera. ¿Podrían hablarnos un poquito de esa Fundación Juste, o qué visión tiene o qué vinculación tiene usted, don Marcelino, con esa fundación tan importante? Bueno, yo escasamente, tengo que la conozco. Juste es un monasterio que está en el norte de Cáceres, en un enclave precioso, divino, que fue escogido por Carlos V para pasar sus últimos últimos años allí. Entonces existe la Fundación Juste Europea, que es, digamos, donde la imagen o se conmemora o se premia a aquellos representantes de la Comunidad Económica Europea que hayan destacado por su afán europeísta, ¿no? De esto nos podría hablar nuestro muy buen amigo común, que es Juan Corcovado, que es caballero de Juste, y nos podría hablar con más detalle, o a lo mejor también Juan José Salado podría hablarnos de ello. Pero bueno, es una institución europea que tiene por fin el preservar la cultura europea y premiar a aquellos dignatarios, aquellas personas de Europa que se han distinguido, o no Europa, que se han distinguido por su afán europeísta, ¿no? Y bueno, yo invito a todos que algún día vengáis por Extremadura y conozcáis este monasterio, que fue enormemente importante, que es enormemente importante, y el de Guadalupe, Guadalupe para América es todo era el mayor centro mariano de advocación mariana en España, y eso hizo que todo el español que partía para América y que podía, pues iba a visitar a la Virgen para pedirle ayuda en el viaje. Y cuando regresa Colón y regresa Cortés y regresan todos, lo primero que hacen cuando desembarcan en Sevilla es venir a Guadalupe a dar gracias a la Virgen por el esto. Y eso hizo que las primeras noticias del Nuevo Mundo llegaran antes a Extremadura que incluso a los reyes católicos, además. Y eso hizo que en el año 1504, 1503, en la Nueva España, en la isla de Española, de los 1.500 habitantes, había 1.000 eran extremeños, y extremeños de la categoría, pues, de Cortés, de Pizarro, de Hernando de Soto, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues, sí, bueno. Solamente ampliar que recientemente empieza a llamarse la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Juste, y que precisamente es en Guadalupe donde tiene la sede de esta parte iberoamericana de la Fundación. Pues muy bien, buenas tardes y queridos oyentes, buenos días allá desde esta orillita de mi Españita plural. Hoy en Enlace Americano hemos tenido a Juan José Salado y Marcelino Díaz González, que nos han hecho un recorrido fascinante a través de la historia y cultura de las bebidas espirituosas y de nuestro vino, y desde los viñedos hasta los alambiques hemos explorado el mundo del pisco, del ciguane, del tequila y del mezcal y tantas otras joyas líquidas que sin duda nos unen. No podemos hablar de estas bebidas sin mencionar, como bien señaló don Marcelino Díaz, el ingenioso injerto que Hernán Cortés realizó combinando la uva española con las variedades nativas. Esto simboliza ese hermanamiento y la función de lo europeo, español,
portugués con lo amerindio y africano. Es un recordatorio de cómo nuestras culturas se entrelazan y de cómo nuestras culturas se enriquecen mutuamente, creando algo nuevo y maravilloso que es esto que nosotros llamamos Iberoamérica. Y así, queridos oyentes, mientras levantamos estas copas, hay que recordar que cada sorbo de celebración es una celebración por nuestra diversidad y que esperamos que sea inclusiva y que nuestra historia compartida siga más unida y fraternal que nunca. Como dijo alguna vez, creo que un sabio extraño, que el vino es la poesía embotellada. Pues brindemos por la mezcla, por la fusión, por esa belleza de lo diverso. Y hablando de poesía, nos despedimos con una sonrisa y aquello que decía el lugareño que nació en Almendralejo, donde es Juan José Salado, donde es Marcelino Díaz González y donde es don Juan Corcovado, un gran poeta y guitarrista, y decía esa poesía que acababa del pirata diciendo que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar que nos une, este charco atlántico y pacífico que siempre nos ha unido. Esperemos siguiendo enlazándonos en este Iberoamérica plural. Con mucho cariño me despido de todos ustedes. Un fuerte abrazo. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.